Señoras y señores, es hora de conversación en Madero FM. Y a esta hora conectamos de inmediato con nuestra señal televisiva, puesto que ya están con nosotros nuestras invitadas a esta hora de la jornada. Nos referimos a Isabel Godoy y Cindy Quevedo. Ambas pertenecen al Consejo Nacional del Pueblo Colla. Las saludamos de inmediato en esta mañana. ¿Cómo están, Isabel, Cindy? Bienvenidas. Hola, Aldo, muy buenos días. Agradecer a Madero por la oportunidad de poder conversar y tocar temas contingentes. Digo contingente porque los temas que vamos a tratar conciernen a toda la ciudad de Copiapó. Exactamente, conciernen a toda la ciudad de Copiapó y también a la ciudadanía en su conjunto, porque estamos hablando de un proceso que va a afectar a una gran cantidad de comunidades, como lo es el caso del proceso de extracción y explotación del litio. Es decir, vamos a hablar de la política del litio. Y para ello, por eso es que es importante hablar con el Consejo Nacional del Pueblo Colla, porque sin lugar a dudas, tanto Cindy como Isabel tendrán un pronunciamiento al respecto. ¿No es así, Cindy? Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, sí, por supuesto, nosotras representamos al Consejo Nacional del Pueblo Colla, el cual se constituye a alrededor de 24 organizaciones, comunidades indígenas del pueblo Colla, y estamos muy preocupados también con lo que está pasando en el Salar de Maricunga, un sector que para nosotros es prácticamente el único sector sagrado, que tiene el carácter de sagrado del pueblo Colla, donde se hacen las mayores ceremonias, paguas, ofrendas, no solamente desde nuestros tiempos, sino que incluso desde tiempos incaicos. Se han encontrado ahí ofrendas, entierros, etcétera, que dan cuenta de la particularidad de ese territorio y que hoy en día está visto de forma para financiar quizás programas del Estado, pero que por cierto tienen un valor incalculable para el pueblo y que lamentablemente no se está haciendo la consulta a todo el pueblo, al pueblo Colla, que tiene la vinculación con ese territorio. Siempre se ha hablado, discúlpeme para poder entrar en materia, siempre se ha hablado acerca de que cuando se realizan este tipo de proyectos extractivos o proyectos ya de prospección minera, se tiene que realizar un proceso de participación ciudadana, un proceso el cual se realiza, se hacen las consultas que corresponden, se evacúa la información, pero hay algo que me llama poderosamente la atención de lo que usted me ha dicho, Cindy, y tiene que ver fundamentalmente con que este proceso no se habría llevado a cabo en forma satisfactoria con los representantes del pueblo Colla, tomando en cuenta que ustedes me están señalando que el Salar de Maricunga tendría un valor prácticamente ancestral. Por favor, la pregunta queda abierta para que respondan las dos. Yo solamente quiero poner en contexto una situación que es particular del pueblo Colla. El pueblo Colla es un pueblo transhumante en un territorio que es extenso, por lo tanto, la habitabilidad de ese territorio es compartida. Nuestros ancestros nunca se sintieron dueños del territorio, siempre compartieron los diferentes elementos de subsistencia que hay en el territorio. Y eso pone el sello al pueblo Colla, que es transhumante. Pero con la nueva forma de vivir, yo te digo hasta el año 94, cuando subía a sectores de la cordillera, no había ninguna casa instalada ahí. ¿Ya? Entonces, los conceptos de tierra, territorio y territorialidad son conceptos que son totalmente diferentes. Tierra es el lugar donde yo vivo, territorio es el espacio compartido de un pueblo. Y la territorialidad es todo el universo de territorio que hay. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Que en forma voluntaria y contraviniendo el sentido de transhumancia, personas o comunidades se han instalado en diferentes sitios del territorio con asentamiento y con eso se han adueñado del territorio, digo, porque el indígena no tiene el sentido de propiedad de la tierra, nosotros somos parte de la tierra, claro. Nunca vamos a sentirnos dueños del territorio. Y esto ha provocado una división interna en el pueblo y que solamente ciertas cantidad de personas o comunidades sean consultadas y tomen la decisión de cómo se interviene el territorio, que es de todo un pueblo, es decir, ni siquiera un 10% del pueblo está tomando decisiones. A ver, quiero entender esto, por favor, Isabel y Cindy. A esta hora estamos conversando con las representantes del Consejo Nacional del Pueblo Colla y esta pregunta la hago desde el punto de vista de la ignorancia que me asiste. Usted ha señalado que hay una parte del pueblo Colla que es transhumante.
¿Ya? Es decir, que podríamos aplicarlo al concepto de nomadismo. Es decir, están desplazándose de un lado a otro, o me equivoco, por favor. Si, en lo posible, corríjame si me equivoco, por favor. Y en la otra parte son aquellos que definitivamente se asentaron en un lugar, no entendiéndose como característica de dueños, sino simplemente como asentados en el lugar, para que no suene así de feo, porque resulta que, justamente como bien lo dicen ustedes, nuestros pueblos originarios no son los dueños de la tierra, sino que son gente inherente a la tierra. Son correcto. Gente de la tierra. Por algo, por ejemplo, el concepto de mapuche, que significa gente de la tierra. Correcto. Entonces, por esta razón, me quiere decir que hay personas que están asentadas y que responden por aquellas que son las transhumantes y que son prácticamente la mayoría. Eso es lo que tengo que entender. Lo que pasa es que la transhumancia, primero entendamos el concepto de transhumancia. Por favor. La transhumancia es cuando nosotros nos movilizamos con nuestros animales y nuestras familias en temporadas. Y incluso hay transhumancias que son más largas, que llegan hasta Argentina. Nosotros tenemos rutas de transhumancia del pueblo Coya que llegan hasta Peine, incluso hasta la Cuarta Región. Ya. ¿Por qué se da la transhumancia? Porque efectivamente es la característica de vivir en un desierto. Usted sabe que la cordillera y el desierto de Atacama no tiene todos los elementos en un mismo lugar. Por tanto, tú tienes que movilizarte. No, y es bastante poco amistoso en ese sentido. Es muy poco amistoso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, necesitamos la sal, tenemos que hacer una ruta de transhumancia hacia los salares y después bajar. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando están los veranos. El verano es inclemente acá, o sea, de verdad todo se seca. Por tanto, las familias tenían que emigrar hacia la altura, donde hay pastos más verdes, donde está más fresco. Y lo mismo pasaba en los inviernos, que el invierno es muy crudo en la altura, tienen que bajar hacia los sectores que está más templado. Entonces, el mismo habitar de la cordillera en el desierto de Atacama te hace ser transhumante. No es que tú quisieras movilizarte. Correcto. Es inherente. Es una obligación, prácticamente. Era una obligación. Hoy en día quizás las comunidades pueden estacionarse, dado el hecho de que a lo mejor el Estado o algunas empresas les subsidian el tema de tener pasto, por ejemplo, fardos de pasto. Entonces ya no tienen que sacar a sus animales en verano, sino que los alimentan en esa temporada. Porque les llega el pasto. Porque les llega, porque hay paneles solares, a lo mejor puedes tener calefacción y ya no necesitas migrar a lo mejor en invierno. Pero eso se ha dado ahora con la tecnología. Nuestro pueblo siempre ha sido su mayor característica el ser transhumante, porque así te lo impone el lugar donde vivimos. Entonces, cuando el Estado habla de que quienes tienen la vinculación con determinados territorios, todos los ayllus o clanes o comunidades han transhumado la cordillera. Por tanto, todos tenemos la vinculación. No puede decir solamente la que vive cerca o aledaña al proyecto. Exacto. Porque todos hemos estado transitando y transhumando la cordillera, navegándola, en busca de los diferentes recursos necesarios para la vida de la cordillera. Entonces, entendiendo esto, tanto Isabel como Cindy, ya por lo menos me han explicado lo que es el concepto de transhumancia. Agradezco esto, porque así como la ignorancia que presento yo, es mucha la ignorancia que también presentan muchos auditores al respecto de este tipo de temas, y también es mucha la ignorancia que tenemos respecto de nuestros mismos pueblos originarios. Entonces, entrando ya en materia, se está realizando esta suerte de exploración y explotación política nacional del litio, para poderlo decir más claramente, y que también entraría en un lugar que a ustedes los estaría perjudicando, porque es un sitio de muchísimo valor para ustedes, que es un sitio sagrado. La comunidad Coya se siente pasada a llevar, se siente como que no ha sido consultada, no ha sido preguntada debidamente. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Aquí hay dos ministerios que han hecho consulta. Una es el Ministerio de Minería, al cual incluso antes de que comenzara la política del litio, nosotros pedimos audiencia, asistimos a audiencia, hablamos con la ministra saliente y con la ministra actual, también con Máximo Pacheco, explicándole los alcances de la consulta y a quienes debían ser consultados. Nos dijeron que se le iba a consultar a todos, pero en la práctica eso no ha sucedido, porque ellos pidieron a CONADI. Y en ese tiempo CONADI estaba capturada por funcionarios que ahora están con licencia médica por una serie de hechos que han ocurrido. Están en otro lado. Claro, exactamente. Y ellos solamente consideraron a dedo ciertas comunidades que debían ser consultadas por el Ministerio de Minería. El Ministerio de Minería
hizo la convocatoria, pero no la hizo con los estándares del 169, sino que publicó en un diario cualquiera, cuando la consulta dice que tiene que utilizar todos los mecanismos para llegar a las personas que puedan ser afectadas y que debieran ser consultadas. No se hizo, por lo tanto, para nosotros no es una consulta de buena fe. Por lo mismo, nosotros interpusimos un recurso de protección que dio a lugar la Corte y estamos en espera de ese resultado. Por otro lado, también el Ministerio de Medio Ambiente también llamó a consulta y fue un poco más amplia, y ahí incluyó a una comunidad más, que es la comunidad que representa Cindy. Nosotros estamos, aparte del consejo, adentro somos curacas de diferentes comunidades, cada una, o ayu familiares. Y ahí me gustaría que Cindy también pudiera contar la experiencia de medio ambiente. De su comunidad, claro. Sí, ha sido súper complejo, la verdad, el tema de la participación en las consultas. Primeramente, en la consulta del Ministerio de Minería por el SEOL, claramente fue denegada nuestra participación, por más que la solicitamos por todas las instancias. Por tanto, no nos quedó otra que, como dice Isabel, interponer un recurso de protección que fue acogido. Fue fallado a favor de ustedes. Hasta el momento, y de ahí tenemos que esperar la resolución. Y ahora estamos participando gracias a que se abrió un poco más, no todavía ampliamente, pero al menos logré, como comunidad Finca El Chañar, poder estar presente en la consulta que está llevando el Ministerio de Medio Ambiente sobre los salares protegidos, donde lamentablemente estas mismas comunidades, que fueron las que sí fueron consultadas, que no son más de 6, de un universo de más de 60 comunidades que componen el pueblo Coya, solamente estas comunidades fueron consultadas en la consulta de minería, y ellos están exigiendo que en la consulta de medio ambiente sean exactamente las mismas, y no quieren abrirse a que el resto del pueblo sea consultado. Y ahí es una pena súper grande, la verdad, porque a veces tú esperas que el Estado, o quizás a veces incluso las empresas, se opongan a tu participación. Quizás hasta eso uno lo puede esperar, pero cuando son tus mismos hermanos los que te cierran las puertas para la participación, es mucho más doloroso, porque al final es un indígena contra otro indígena, y esa discriminación sí que duele. Lamentablemente entendemos que esta negativa se da en el hecho de que hay muchas consultas en las que se negocian dineros, y creemos que ese es el factor de que se cierren a que el pueblo entero pueda ser consultado. Porque aquí la verdad es que el convenio 169 dice: los pueblos serán consultados a través de sus entidades representativas cada vez que sea susceptible de afectación algún impacto que vayan a tener los pueblos. En este caso, la ley chilena no está consultando a los pueblos. Aquí lamentablemente hay una mala bajada de la interpretación de lo que dice el convenio 169, y se cambia la palabra pueblos por las comunidades aledañas a un proyecto serán consultadas. Bueno, las comunidades aledañas pueden ser 2 o 3, y eso no constituye un pueblo. Por tanto, Chile está pasando por encima de un tratado de derechos humanos que tiene un rango constitucional o incluso supraconstitucional, y que hoy en día se le está haciendo más caso a un decreto supremo que cambia deliberadamente la palabra pueblo por comunidades, que las comunidades pueden tener hasta 10 personas. No es lo mismo consultar a un pueblo entero que consultar a una comunidad, por cierto. Entonces, claramente nosotros no estamos viendo que este proceso está mal llevado, está haciendo de mala fe, y por cierto estamos pasando por encima de un tratado internacional, como es el convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile, al cual se suscribió, y obviamente hay muchos más documentos y hay muchos más tratados en los que se habla de cómo debe ser la consulta libre, previa, informada, en busca de ¿qué? Del consentimiento de los pueblos. Justamente, a esta hora estamos hablando con Isabel Godoy y Cindy Quevedo, precisamente este tema, porque hay cosas que de repente como que no encajan en esta historia, y hemos hablado de 2 consultas. Una que hace el Ministerio de Minería, consulta que ya está judicializada, se presentó un recurso de protección, ahora se está esperando el fallo. Naturalmente, como dice Cindy, hay que esperar el fallo. Si el fallo es adverso, se irá a un tribunal superior, y si no, se irá a un tribunal supranacional, porque naturalmente ya se ha dejado de entrever de que se va a buscar respetar un fallo supranacional, que es un tratado que está firmado más allá de nuestras fronteras. Pero está la otra consulta, que es la consulta del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuál es el camino que se pretende
interponer precisamente para que se respete el resultado o se respete la consulta a todos los pueblos integrantes de la etnia Coya, para que puedan participar en esta consulta, y también fundamentalmente si es que acaso esta consulta no va a correr el mismo camino que está corriendo la consulta de minería, es decir, que se va a judicializar, y si es que ya no es necesario, disculpen que haga 3 preguntas en una, pero ya con haber judicializado la consulta de minería, ¿no detiene todo el proceso? No. Ya. Son 2 procesos totalmente distintos. Pero por el mismo lugar. Por el mismo lugar. Ya, ok. El de minería es el contrato del litio. Y en este caso, la consulta del Ministerio de Medio Ambiente es sobre qué lugares se van a proteger y qué rango va a tener. Aunque sea el mismo lugar. Claro, ya si entendido. va a ser una reserva nacional, si va a ser un parque nacional, porque como viene una modificación de la ley, entonces eso se tiene que consultar, y se tiene que consultar a los pueblos indígenas, en este caso al pueblo Coya que habita la cordillera, de cuáles son los usos o ocupaciones que tienen estos sectores, para que no se contravenga quizás con lo que se está proponiendo en tema de resguardo de lo que está quedando, no de lo que se va a explotar, sino que de lo que está quedando de este parque nacional, que es el Parque Nevado Tres Cruces, con el sitio Ramsar, etcétera. Entonces, son 2 líneas diferentes en el mismo territorio, sí, una que es de resguardo y cuidado, y otra que se está viendo el tema del contrato y la negociación económico. Claro. Entonces, el famoso SEOL. El famoso SEOL. Entonces, cuando nosotros estuvimos en la consulta de medio ambiente, lo que apelaban estas comunidades era que si nos dejaban entrar, o si me dejaban entrar a una comunidad más, esto marcaba un precedente para que todas las comunidades quisieran ingresar, y eso era contraproducente para ellos. Entonces ahí es donde yo le digo que es un dolor grande, porque lamentablemente yo creo que ellos no desconocen cuál es el derecho de los pueblos. Lamentablemente se acogen a lo que la ley chilena trató de interpretar, pero los pueblos y las comunidades, a través de sus asesores, creo yo que ellos manejan muy bien que el Tratado Internacional habla de que los pueblos serán consultados. Jamás se habla de comunidades. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que apelar, que aquí un decreto supremo no puede estar por sobre un tratado internacional, menos de derechos humanos, y que además existe una jurisprudencia evolutiva con respecto a los fallos de la Corte Interamericana en cuestión de las consultas indígenas, por sobre todo en territorios que tienen un carácter sagrado y que tienen por tanto una vinculación con todo el pueblo, independiente si tú vives cerca o no. Correcto, absolutamente independiente, por eso es que me llamaba poderosamente la atención. Sí. A diferencia, de la consulta de medio ambiente que mide la protección del territorio, se ha generado una verdadera mafia en el territorio. Yo me atrevo a decir mafia y me hago responsable de aquello, porque llegar a amenazar a una persona que representa una comunidad, que es parte de un consejo, que también representa a la otra parte del pueblo, llegar a amenazar de golpe, insultarla, sobrepasa todos los márgenes. Nunca se había visto en una consulta, y es solamente porque detrás de ello hay intereses económicos, inclusive de empresas que están detrás de esta situación. Y que, como decía Cindy, que ella entre a esta consulta que no involucra dinero, que es más bien protección, siente un precedente para que ella pueda ingresar a la otra consulta donde sí hay dinero, pero aclarar que nosotros no estamos buscando poder entrar para negociar nada económico. A nosotros nos interesa que ese sitio donde estuvieron nuestros ancestros, donde se ha transhumado, donde está el sello, se pueda proteger para que las futuras generaciones, y no solo los indígenas, sino que toda la región, y por qué no decirlo, el país y el mundo, las generaciones futuras no tengan que ver ese sitio en fotos de postal. Sería lamentable. Perfecto. Nos queda 1 minuto de entrevista, tanto Isabel como Cindy, y me gustaría que se pudiera realizar un llamado o, no sé, una reflexión para la gente de las comunidades del pueblo Coya que a ustedes en este momento las están viendo o las pueden estar escuchando. ¿Cuál es el llamado que formulan a la gente del pueblo Coya? Bueno, yo creo lo principal es que las comunidades que tienen la vinculación con este territorio, yo les hago el llamado a que ingresen sus cartas a los ministerios para que puedan participar, exijan su derecho de consulta. Es un derecho del Estado el ser consultado. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, que también hago un llamado a la ciudadanía en general,
porque si bien nosotros estamos tratando de proteger estos espacios, este territorio, esto es parte de todos los atacameños. Entonces, yo los invito a subir, a conocer sus salares, sus lagunas altoandinas, Laguna Verde, el sitio Ramsar, y se van a maravillar y se van a dar cuenta que efectivamente es un sitio que tenemos que proteger, pero nadie protege lo que no conoce. Entonces yo los invito de verdad a que puedan conocerlo, a que puedan enamorarse de estos lugares, a sentir la conexión y la energía que ahí existe, y se van a dar cuenta que esta causa es muy loable porque es proteger para las futuras generaciones y también para el patrimonio de Atacama. Muy bien, muchas gracias. Nuestra región es hermosa y es de todos. El 26 de julio y el 2 de agosto tenemos una marcha en defensa de los salares. Así que yo invito no solamente a las comunidades collas, sino que a toda la ciudadanía a sumarse, porque es nuestro patrimonio, es nuestra región es maravillosa, es hermosa y es de todos y de todas. Muy bien, pues muchas gracias a Isabel Godoy y a Cindy Quevedo. Gracias por su tiempo, gracias por responder nuestro llamado y por estar acá en Madero FM y también a través de la televisión en responder nuestras preguntas con respecto a esta situación que está viviendo el pueblo Coya. Buenos días. Gracias. Muy bien, estimados amigos, son las 11 de la mañana con 52 minutos.